Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, ni nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Nos da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Yo le había comentado que San Juan es de todo el Nuevo Testamento, es el más profundo. Y ustedes ven su manera de escribir, tanto en el Evangelio como en sus cartas, como en el Apocalipsis, la profundidad con la que él pues habla de Cristo. Él llegó a una profundidad mayor, es casi un místico cuando habla San Juan de Cristo y de las cosas divinas. Entonces él empieza a hacer esa comparación de aquel que viene de lo alto. Jesús viene de las alturas. Jesús, para hacer ese hincapié en que Jesús no era un hombre cualquiera. Jesús era un hombre, pero ese hombre venía del cielo, o sea, él era preexistente. Él ya no lo dice en su prólogo, cuando habla del verbo, de ese verbo que estaba con Dios, ese verbo que era Dios. Ese verbo es el que se encarna, y ese verbo es el que baja del cielo, y por eso él alguna vez se le dice, este es el pan que baja del cielo. ¿De acuerdo? Ustedes comieron el pan del maná, que era una referencia mía, venía ese maná, pero ustedes seguían muriendo. Pero este maná que ahora viene, que soy yo, el verdadero pan que da la vida eterna, ese es el verdadero pan que baja del cielo, el verdadero maná. Siempre le hará esas comparaciones para acentuar ese hecho de que Jesús viene de Dios, de que Jesús es ese unigénito, el único hijo que tiene Dios y que se ha encarnado y ha venido a visitarnos. Dios ha venido a visitarnos a través de él. Dios ha venido a hablarnos a través de su Hijo. Ha querido revelársenos, ha querido mostrarse a la humanidad a través de su Hijo. Por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, le pregunta, ¿cómo que te muestre al Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en Él y Él está en mí. Ven esa profundidad que tenía San Juan, o sea, cómo él atravesó esos misterios de esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa unidad indivisible, como ellos son cada uno una persona en su relación entre ellos, que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, que el Espíritu Santo no es el Padre o es el Hijo, pero a la vez son un único Dios. Y eso San Juan lo atravesaba ahí, para que usted vea lo importante que es reclinar el pecho en el corazón sagrado de Jesús. Eso lo hacen los enamorados. Los enamorados son los que pueden atravesar ese misterio. Por eso esos grandes místicos, tanto mujeres como hombres, que han llegado a esa profundidad, de ese conocimiento más íntimo, más profundo de Cristo, lo han hecho porque se han enamorado de Él. Eran personas profundamente enamoradas de Jesús. Por eso Jesús lo amaba a Él con predilección. El discípulo amado era Juan, porque él correspondía a ese amor de Jesús. Por eso era el único que estuvo ahí al pie de la cruz, se mantuvo ahí con Él. Y él fue el primero en correr ahí
al sepulcro, le pasó a Pedro. El amor hace eso. El amor profundiza en el amado, quiere saber de él, quiere conocerlo, y el amor le hace atravesar aquella cosa que a veces son unos velos que nos impiden ver más allá. El amor atraviesa eso, es la profundidad. El que viene del cielo está por encima de todos, o sea, no hay un nombre que haya sido dado a los hombres más que el nombre de Jesús. Él está por encima, y por eso lo dice San Pablo en Filipenses 2. Él dice que él, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó y se humilló como uno de tantos, y entonces por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pero es que ya él ya lo tenía. Lo que pasa es que a Jesús, ya en cuanto a su humanidad, Dios lo exaltó, pero ya él estaba exaltado por su divinidad. Y de lo que ha visto y ha oído, porque él está con Dios. Él está con Dios, y lo que ha oído y visto es que él da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. Y como veníamos hablando ayer, los que están en tinieblas rechazan esa luz. Los que están en la mentira rechazan ese testimonio de verdad. El que acepta su testimonio, el que acepta a Jesús, certifica que Dios es veraz, que Dios es verdadero, aceptando a Jesús. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu, porque nos da el Espíritu con medida. O sea, porque no da el Espíritu con medida, Él da el Espíritu sin medida. Por eso el Espíritu Santo por eso repletuorum, cuando dice y repuebla la faz de la tierra. Cuando uno hace esa invocación al Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ese gran himno del Espíritu Santo que suele leerse en la secuencia de Pentecostés, en la misa. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Como le había explicado ayer, ese tema de creer y no creer, siempre juega con eso. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Por eso la importancia de predicar a Cristo. La gente necesita conocer a Cristo, porque en Él está la salvación, en Él está la vida. ¿De acuerdo? Entonces, no me voy a meter al tema de las otras religiones, porque eso sería un tema que hay que explicarlo con más tiempo. Pero todos necesitan a Cristo para salvarse. Y Dios, de alguna manera misteriosa, ayuda a esas personas que en su vida se portaron bien o obraron según su conciencia, para que puedan reconocer a Cristo, y reconociendo a Cristo puedan encontrar también la vida eterna. Y en algún momento pues profundizaremos sobre esto, si Dios nos lo permite. Lo importante es saber que ese que viene de lo alto, que nos ha visitado, es aquel que trae las cosas de Dios. Por eso nos trae su revelación, es la que nosotros acogemos, y es la que en la iglesia está depositada. Y esa revelación que viene de lo alto, el que habla esas cosas de Dios, pues Él es veraz, y hacia Dios veraz con sus palabras. Entonces nosotros tenemos que dar ese asentimiento de nuestra fe, esa es nuestra respuesta a eso que Dios nos ofrece, a eso que nos ofrece Cristo, su persona, como ese instrumento de salvación. Jesús es nuestra salvación, su vida, sus obras, su persona. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.